Que Javier, Javerín, vengáis en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí, cerca de la avenida Corrientes, con nuestra musafira Graciela. Graciela, que Javier. Que Javier Boirum, que seas bienvenido a mi casa. Hace mucho. Vengas en buena hora. Bueno, no me tengas. Demanda lo que tú tienes de menester. Así mucho. Y aunque te quería demandar, ¿cuál nos puedes contar sobre tu reporte con la ciudad de Buenos Aires? Mi reporte es que yo nací en Buenos Aires, mis padres también, a mis abuelos, tanto de parte de madre y de padre, habían nacido en Izmirna, Turquía. Bueno, yo nací en un cuartier cerquita de donde estamos ahora asentados, que se llama Villa Crespo, donde no solamente había de todos los inmigrantes, sino había muchos sefaradíes. Seguramente que tú me vas a demandar, antes sentí la lengua. Bueno, la sentí en mi casa, con mis abuelos, y después cuando engrandecí tuve la oportunidad, y más al alto, de haber llegado a Israel en 1979, junto a mi marido, encontramos el disco de Gran Gaón, cosas en ladino. ¿Y cuáles partes visitaste en Israel? Todo Israel, en aquel momento todo Israel. Bueno, lo bueno es que pasaron los años y hasta hace unos 25 años yo laboro en la comisión directiva del SIDICSEF, que es el Centro de Investigación y Divulgación de la Cultura Sefardí, una institución que tiene más de 40 años. ¿Y cuál nos puedes contar sobre el laboro de esta año? Y muy interesante, Carlos. Nosotros somos hacedores y fraguamos simposios internacionales, donde yo te puedo decir que me ha presentado con laboros en muchos de ellos. Todos estos laboros de los 30, 28 o 32 disertantes, más tarde son publicados en un libro que se llama Sefárdica. Y encima vamos fraguando laboro muy interesante de continuar con la muestra lengua y la muestra cultura. ¿Y estos laboros, qué países visitaste como parte de tu laboro por divulgar nuestra lengua? Muy bien, hace 8. En el 2011, por la Casa Sefarad de España, yo viajé a la España y diserté en Aranjuez, Segovia y Madrid. Pero bueno, ya me van diciendo, me van convocando de las provincias de la Argentina, viajé bastantes, siempre llevando la muestra cultura y la dulce lengua. ¿Y cuáles son los sujetos que tratas en tus presentaciones? ¿Es más una cosa biográfica o hablas de la cultura en general? Depende, según la oportunidad, depende. Muchas veces tomo un personaje importante, por ejemplo, estos últimos 2 años, casi en las publicaciones, yo me estoy abordando a gentes muy importantes, argentinas de origen sefardí, tanto sea en la música, en la medicina, en la parte actoral, en la investigación. En el último simposio del SIDICSEF lo tomé a Moti Ben Yakar, que también es un argentino que vivió muchos años en Israel y que también es un médico especializado en catástrofes. Y así, tomo un músico, tomo un actor, un investigador, un médico, y así esto se va agrandando, y cuando me demandan, ¿va a morir el ladino? No. Yo digo que no. ¿Sabes por qué, Carlos? ¿De qué? Porque ¿de qué? Se muere como una lengua cotidiana. Ahora son grandes los estudiosos que están haciendo búsquedas, investigaciones sobre la lengua. Entonces, de pronto
me escriben de Australia, o de Austria, o de Alemania, algún filólogo, alguien que está estudiando la lengua, y me demandan y me consultan cosas. Ahora, yo pienso, de este modo, no se muere la lengua, no se muere. Se muere como cotidiano. Yo ya no hablo con mis hijos, ni mis nietos, algunas cosas, palabricas, dichos, expresiones, no es lengua cotidiana, pero ancina es de estudio, de investigación. ¿Seguro? Y esto, Carlos, que se está publicando, es un laboro muy interesante. Ancina, como tú estás también grabando esto queda. Entonces, uno lo siente, el otro lo siente, y dice, qué interesante, yo voy a tratar de meterme y investigar y hacer búsquedas y pesquisas de toda esta lengua y de toda la tradición sefaradí. Estoy de acuerdo, creo que es muy importante continuar a grabar vídeos, en registrar documentos para mostrar cómo se habla la lengua en el siglo XXI. Y te quería demandar de otra banda en el nivel local. ¿Cuál es la relación que tienes con gente que habla el judo español o sefaradíes aquí en Buenos Aires? ¿Haces topaduras o...? Bueno, justamente en el CIDICSEF hacemos diferentes actividades. Una vez de la lengua, otra vez de la historia, y así nos vamos topando y ayuntando las gentes. No hay tanta gente que se dediquen y que hagan una pesquisa seria de todo esto. Todo es importante, Carlos. Aquel que no investiga, aquel que habla, aquel que se encuentra. Entonces, nosotros también estamos haciendo un laboro para que esto se mantenga y continúe en esto. Entonces, muchas veces hacemos nochadas donde viene un cantante, se dice una obrita de Matilda Cohen Sarano. Estamos justamente todo el tiempo comunicados con el mundo sefaradí de otros países. Ancina, como tú te me topates, ancina yo topo a otros también. Entonces es una cosa muy interesante de poder hacer un intercambio. ¿Y cuál le parece a la gente con la que hablas, que vienen a estos eventos? ¿Cuál os dijeron? ¿Cuáles fueron sus comentarios generales? Y los comentarios es siempre una cosa muy emocional. ¿Cuánto hacía que yo no sentía esta cosa? Que mi abuela decía esto, que mi madre me decía bendichas manos. Bueno, esto es muy sentimental. Me afectó la misma cosa en la conferencia de judo español de Los Ángeles, cuando escapé la presentación y hablé con la gente. Me dijeron, es la primera vez que siento el judo español, hay 30 años que lo sentía. Claro, sí. Y esto es bueno porque uno se topa con la gente que ve los ojos de emoción y resmoviante que produce todo esto en sentir de otra vez la lengua. Imagínate, hay expresiones, dichos, que por tantos años uno no los siente o no los dice. Y ahora una cosa interesante que a ti te va a gustar y seguramente a los amigos. Mira, mi yerno y mi nuera no son sefaradíes, son ashkenazíes. A mis 4 nietos, gameo, charpeada y un montón de cosas más lo tienen incorporado en el lenguaje de cada día. Mashallah. De cada día, así como las comidas, ¿no? Y estas son las cosas que permanecen. Si bien la lengua desparece como lengua cotidiana, esto de grabar, escribir, dejar, bueno, es interesante, no se va a morir. Yo soy una de las que digo, la lengua no muere. No se va a diluir. Merci mucho, Graciela, y merci mucho a todos por habernos visitado otra vez aquí. Amigos, métanse en el canal 21 y ahora